Buenas, ¿qué tal? Soy Sebastián Jiménez. Como siempre voy a hablar un poco de las leyes herméticas del Kybalión, que prácticamente fueron escritas por los egipcios, por el dios Tot, el dios de la sabiduría, ese hombre con cabeza de ibis, de pájaro, que después fue tomado por los griegos como Tot o Hermes Trismegisto. O sea, ellos lo tomaron como Hermes, pero es el mismo dios, son las mismas enseñanzas. Esas escrituras milenarias donde te muestran que el universo es frecuencial y además de eso que es un universo fractal. Fractal quiere decir que desde lo micro hasta lo macro todo tiene una correlación y una autoensamblaje y una autosimilitud que hace que todo tenga la misma medida. Esa misma medida es Phi, es el 1.618 que aparece dentro de la secuencia de Fibonacci, que hace que todo tenga una correlatividad. Lo que explica las leyes del Kybalión es que el universo es frecuencial. Si ustedes miran todas las leyes y cada una de ellas, se van a dar cuenta que todas tienen una explicación simbólica de algo que es energía y frecuencias. Pero literalmente es así. O sea, el universo está hecho de magnetismo y electricidad, mitad magnetismo, mitad electricidad, y es frecuencial. Y tiene números, tiene ángulos, también entra la geometría sagrada en esto. Pero bueno, hablando de lo que son las leyes herméticas del Kybalión, entendemos el mentalismo dice que nosotros tenemos nuestro ser dentro de una mente del todo que nos está pensando y nosotros somos pensamientos de la mente del todo. Yo en el único principio que no estoy tan de acuerdo es en este. Yo creo que el universo no es mental, sino que es emocional. Todo primero crea una emoción y impulsa el pensamiento. Ya que si ustedes leen los libros de Rhonda Byrne, por ejemplo, o de Atkinson, van a ver que siempre en el secreto se necesita algo que le dé el empuje, y ese empuje es la emoción que viene del magnetismo. La parte emocional es la parte magnética con norte y sur, y la parte del pensamiento es eléctrica con positivo y negativo. Si bien nosotros tenemos en el cerebro los dos hemisferios cerebrales, el masculino y el femenino, uno es más eléctrico y otro es más magnético. La parte masculina del cerebro sería la izquierda, que controla nuestra mano derecha, es la parte masculina del cerebro, es más eléctrica, y la otra es más magnética, es más consciente, controla la mano izquierda, lo que sería el hemisferio derecho. ¿Qué pasa? Las gentes que son zurdas, las personas que son zurdas, lo que tienen es la emoción, la parte emocional más desarrollada. No son tan lógicos, son más emocionales. Tienden a... les gusta las bellas artes, les gusta todo lo que es la música, se sienten atraídos por toda la parte emocional. Ellos son muy emocionales. Es un equilibrio entre magnetismo y electricidad, emoción y pensamiento. Entonces, ya dijimos que en mi caso, para mí, el universo viene de la emoción y a través del pensamiento se dirige la energía, ya que siempre es así. Yo estudio Reiki, y el Reiki lo que hace es ser un canal la persona, pero un canal que a través de usar la mente direcciona la energía. Siempre la energía se direcciona con la mente. La mente puede dominar el cuerpo, pero la respiración domina la mente. ¿Qué pasa? La mente direcciona la energía, pero el impulso se da al sentimiento que viene del magnetismo. Por eso para mí el universo es emocional y no es mental. Pero después estoy de acuerdo con todas las demás leyes, por ejemplo como la de correspondencia. La ley de correspondencia te dice que se puede extrapolar y decir que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y eso lo que también denota es un universo frecuencial y un universo fractal. ¿Por qué un universo fractal? Tiene una correlatividad desde lo micro hasta lo macro. Nosotros, el microcosmos, estamos conectados al macrocosmos, o sea, no estamos fuera del circuito de toda la totalidad. Y podemos ser afectados por él o nosotros afectarlo. ¿Cómo podemos afectarlo? Hay una correlación que está en el pentágono que tiene a Phi y está dentro del número 9. Todas las octavas de la música en 432, subiendo y bajando en octavas, es como un círculo. El círculo es el punto de equilibrio de las ondas. Entonces, si yo estoy en equilibrio como persona y vibro alto, puedo afectar a mi entorno en algún punto porque estamos conectados con mi entorno en el número 9.
estamos conectados en el punto de equilibrio entre la electricidad y el magnetismo. Ahí en el centro, en el número 9, todos estamos conectados. Cuando la persona está disincrónica o asincrónica, por así decirlo, o no está bien en sus cabales, no está en equilibrio a sí misma, está corrida, o tiene más electricidad y menos magnetismo, o viceversa. Entonces no está bien conectada con el entorno, va a tener poca empatía. Obviamente esto viene todo también con lo que es el cuerpo etérico de la persona, los chakras, lo que es la conexión de luz en la glándula pineal. Son muchos aspectos, no solamente que puedo solucionarlo con el aspecto mental y corregir mi cuerpo. No sirve solamente una terapia psicológica, porque el cuerpo es un sistema de información de luz en el cual, si tenemos los chakras bloqueados y cerrados, por más que vayamos a un psicólogo, no vamos a poder sacar fácilmente las emociones, porque es un sistema de información electromagnética en los 7 tonos cromáticos que más podemos procesar los seres humanos, tanto el oído, la vista, el tacto, y bueno, tiene que ver con la escala cromática eso. Entonces el fenómeno, o sea, el principio de correspondencia, que me dice cómo es arriba, cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera, me está mostrando que todas las ondas están conectadas en un punto. Puede ser una longitud de onda grave, que puede tener una gran amplitud y ser una longitud de onda grave, pero a medida que baja la onda y se vuelve más corta, baja la presión de magnetismo que tiene y se vuelve más aguda. Pero no quiere decir que esté desconectada de ello. Lo mismo al revés. Yo arranco con una frecuencia muy alta y esa frecuencia en octavas mayores termina teniendo una longitud de onda larga. Porque están conectadas en el número 9. Porque todas las frecuencias están conectadas. No es que cuando yo veo el sol, un día de lluvia, y veo, mi perro me está enloqueciendo, no para de ladrar. Cuando yo veo un día nublado, el arco iris, y veo los tonos cromáticos separados, lo veo porque pasan a través del agua y lo que hay es una separación angular, y veo los tonos, pero no están separados, están correlativos unos con otros. Entonces dijimos que correspondencia significa, o sea, está demostrando que entre las frecuencias hay una conexión entre una y otra, en las cuales pueden ser afectados, y pueden ser afectados por el tema que estoy diciendo. Tienen una conexión en el número 9, que es el nodo de las frecuencias, o sea, en donde busca equilibrarse. De ahí hacia la longitud de onda más larga están conectadas. Por eso la materia puede afectar al espíritu y el espíritu puede afectar a la materia, que estamos hablando solamente en longitud de ondas. Son longitud de ondas. Otra cosa que hay que entender de las ondas es que magnetismo y electricidad, como dije antes, magnetismo es emoción, electricidad pensamiento. Electricidad, símbolos, positivo y negativo. Magnetismo, norte y sur, símbolos también. Esto aplica la ley de símbolos de la matemática. Más por más, menos por más por menos, y más por más. Quiere decir que cuando yo choco dos símbolos, sur con sur, divide y duplica. Norte con norte, divide y duplica. Norte con sur, resta pero une y lleva al centro. ¿Qué es norte con sur? El magnetismo. Si yo junto dos imanes, yo tengo dos imanes. Este tiene norte y sur. Este tiene norte y sur. Son 4 polos. Norte-sur, norte-sur. Si yo lo invierto, se pega y termina siendo un solo imán con norte y sur. Eso es llevar a la raíz digital y al centro. Yo a partir de dos cosas creé una sola que tiene polaridad. Pero si yo la separo, tengo 4 polos. ¿Se entiende? Los números que dividen y duplican tienen el mismo símbolo magnético. Entonces, cuando colisionan, se dividen y duplican y suben en frecuencia, y cuando tienen el polo opuesto se atraen y restan, pero unen y llevan al centro. ¿Qué es lo que ocurre con las oposiciones? Los números de Marcos-Rodin en la matemática vorticial
Ahí se pueden ver, porque las oposiciones, esas, cuando ustedes ven los tetraedros en los dibujos que yo hice, se van a dar cuenta que la colisión divide y duplica y sube en frecuencia, pero a su vez resta pero una y baja y lleva al centro. O sea, es un intercambio entre el interior y el exterior. Y ese intercambio sucede cuando el centro de la geometría está en el número 9. Y las otras oposiciones, 8 y 1, 7 y 4, 7 y 2, 5 y 4, para formar el número 9 están en equilibrio. Nos llevan al centro, nos conectan con el exterior, podemos modificar el exterior. Cuanto más en equilibrio estamos, más estamos conectados y más modificamos el exterior. Son frecuencias, colisionan, las frecuencias colisionan en los símbolos, ahí duplican y dividen y duplican, impares restas pero unen, porque son frecuencias electromagnéticas y así trabaja, es como la matemática. Bueno, ahora vamos al principio de vibración. Te dice que todo está vibrando. Todo está vibrando por el mismo hecho de la colisión. Todas las moléculas, todas las partículas tienen iones. El enlace iónico ustedes lo van a ver cómo se atraen para unirse y formar cadenas, pero por momentos se repelen y por momentos se atraen. Depende lo que yo quiera mezclar. Si no hay un equilibrio en lo que yo quiero mezclar, se van a separar. Porque no van a llegar a establecer un orden que pueda hacer que eso se mantenga. Si no llegan a estar en equilibrio, no van a crear ninguna geometría que pueda tener los ángulos ¿cómo se llama? Isométricos. Si no tiene una isometría, no puede durar. Y si no dura, el universo no lo alimenta. Y si no tiene la geometría para que sea alimentado por el universo, no va a durar. El universo alimenta todo lo que se parezca a su propia creación. Si nosotros creamos estructuras que mantengan esa correlatividad métrica, utilizando la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, va a durar. Como lo pueden ver, fíjense las construcciones, todas las iglesias que tienen en su métrica, en su creación, cuando las hicieron, utilizaron el número phi y utilizaron la proporción áurea, y esto hace que el universo entienda que eso es una creación propia y no la va a destruir. En cambio, si hacemos todas cosas cuadradas, tipo cubo, tipo Minecraft, eso no va a estar vibrando con el universo. Eso va a estar vibrando asíncrono, no va a estar en sintonía y lo va a romper todo el universo a la larga. Por más hierro que le ponga todo en un momento, no va a estar vibrando con el universo. Va a estar vibrando en una frecuencia que el universo lo va a estar doblegando, eso, no lo va a estar alimentando. Por eso es que las construcciones phi van a durar, porque el universo va a entender que son creaciones suyas. Entonces estamos hablando del principio de vibración. Como dijimos, todas las ondas tienen símbolos, positivo y negativo y norte y sur. Eso es lo que los mantiene vibrando. Esa colisión mantiene vibrando las cosas. Esa condición y esa colisión mantiene las moléculas vibrando. Del mismo modo en que crea... por eso es que se dice que la singularidad estalla. Porque si ustedes ven en un cortocircuito, en una explosión, cuando ustedes tocan dos cables que tienen energía, cuando los polos se oponen, ahí hay un corto. Una explosión omnidireccional. Se fragmenta la luz. Se fragmenta y se divide en direcciones que son estrictamente angulares. ¿Por qué? ¿Por qué son estrictamente angulares? Si ustedes ven, por ejemplo, en el Van der Graaf, cuando son inducidos por una corriente estática de muchos voltios, los pelos se separan y se dividen. O si es, por ejemplo, unas hojas de papel muy fino o de papel plástico, se van a separar en forma angular. Perfecto. ¿Por qué sucede esto? Porque esta parte del polo, la persona es un dipolo, acá y acá, dos polos, en una línea recta. Supongamos que arriba tenemos magnetismo sur. ¿Qué va a pasar? Esta parte, que se puede separar, está expresando el sur. Y acá, sur con sur, se repele. Entonces esto va a tratar de ubicarse en una forma en la que menos roce haya. Y se van a crear ángulos perfectos. Si parte de una forma esférica, va a crear algo parecido al Sol, con esas líneas.
se va a separar en una forma angular perfecta porque tiene el mismo símbolo. Lo mismo sucede en una explosión de magnetismo, sur con sur o norte con norte. Tac, pasa que hay una explosión, la de que expande, que es la norte, calórico, norte, sur, frío, calor norte, sur, frío. La que es calórica y expande, cuando colisiona, expande hacia afuera, y la otra hace como una implosión hacia adentro. Lo que está haciendo el universo es intercambiar magnetismo con electricidad. Lo hace a través de la explosión de la singularidad. Entonces dijimos que la vibración ocurre en el momento en que las partículas son golpeadas en los símbolos y hacen que todo eso esté moviéndose. Pero a su vez, lo que lo mantiene vibrando también es la misma inducción por la métrica que tiene. La métrica que tienen las cosas, desde lo micro hasta lo macro, ustedes pueden ver en las diatomeas, esas estructuras que son geométricas muy pequeñas, están oscilando y vibrando porque el mismo universo lo entiende como una medida. Entonces en algún punto van a resonar. Lo pueden ver en las antenas de celular, en todos lados. En la frecuencia que los celulares operan, las antenas fractales son angulares. Siempre va a haber una frecuencia que haga una resonancia en eso. Es como un diapasón. Los diapasones tienen la misma medida, golpeamos este y este vibra. Pero tiene que tener la misma medida, si no, no vibra. Porque hay entre la métrica hay una correspondencia de transferencia cuando tiene la misma medida. Lo único que puede hacer es que yo, si tengo un diapasón cortito, excite un diapasón largo, es que tenga un submúltiplo de la medida como si fuera un dipolo de una radio. Si yo esto mide 30 y esto mide en un submúltiplo de 30, en algún momento esto cuando vibre en alguna octava lo va a tocar a eso, y si golpeo eso va a tocar a esto. Pero no en todas las octavas porque la métrica o la simetría ya se perdió. Lo que sí hay una correspondencia en octavas. Entonces puede haber un movimiento en algunos polos de la cresta de la onda, pero no en todos. Bueno, ahora pasamos a lo que sería polaridad. El principio de polaridad. Esto es lo mismo. Siempre que hablamos de polos, para tener polos tenemos que tener una línea. Y ahí se va a crear una polaridad siempre. No son dos cosas separadas. La polaridad no son dos cosas separadas. Es un equilibrio entre oposición complementaria y correlatividad. Esa oposición complementaria que te dice Dios y el diablo, Caín y Abel, Yaquín y Boaz, Shiva, Shakti, luz, oscuridad, amor, temor, es una oposición complementaria en una escala de gradación. Siempre hablo de la escala de gradación y el 0 es lo que representa la escala en grados. De gradación es una escala. Si yo tengo el número 1 y tengo el número 10, yo tengo un 1 que es 9 veces más grande que el número 10, pero el 0 no expresa nada. Solo expresa una escala de fractalidad del número 1. Lo mismo con el 100, lo mismo con el 1000. Depende de donde yo ponga el 0, si lo pongo atrás del número o adelante, estoy achicando, fractalizando el número que sigue. Pero el 0 no contiene cantidad ni cualidad. Es la posibilidad de ser mediante la ruptura. El 0 es el contenedor, el huevo es la nada, es el contenedor. Y es una escala de gradación, grados. Los grados, en los grados angulares de la geometría, siempre va a haber una simetría cuando está en equilibrio la onda, en el punto de equilibrio. No puede no haber una simetría porque en cada explosión hay una división con el símbolo, y el símbolo crea ángulos perfectos porque se autorrepele, porque los símbolos no, cuando se atraen se juntan, pero cuando son iguales se repelen, y cuando se repelen en forma angular perfecta. Entonces dijimos polaridad. La polaridad es algo que podemos decir cuando observamos a partir de un centro dos cosas que están muy lejanas una de la otra. Por ejemplo, yo puedo decir siento calor o siento frío, pero en realidad no puedo explicar cuál es, en cuándo arranca y cuándo termina, porque es una escala, como les estoy diciendo. Es una escala. La polaridad es una escala entre dos cosas.
en que yo puedo decir siento frío, siento calor, y eso también varía con mi percepción. Puede ser que yo con otra persona que está cerca mío, los dos pensemos que algo que hace frío, que lo sentimos y puede estar frío para los dos, pero nunca el punto de equilibrio de la escala va a ser igual para todos, porque somos puntos de observadores en base a la experiencia que ya tenemos grabada y en base a todo el bagaje que ya traemos a partir desde ese punto es de donde nosotros tomamos la referencia para decir esto está caliente o está frío, pero estamos buscando el equilibrio en una escala de oposición complementaria que es una falsa polaridad en realidad. No hay cosas separadas, nada está separado. El universo se polariza, está polarizado en forma a propósito, para que haya división, porque así es como se puede reinar. Reinar en paz, no sé para quién la paz, pero reinar en paz significa dividir. Cuando vos dividís, a las personas las podés controlar más fácil. Los números pares dividen pero duplican y los impares restan pero unen. Cuando escuchamos música en cual los instrumentos están afinados en 440, cada vez que subimos y bajamos en octava, en el 440, en el La en 440, lo que hacemos a medida que subimos frecuencialmente, duplicamos o dividimos para subir y bajar en frecuencias y en octavas. Lo que encontramos en el 440 es que llevando los números a la raíz digital vamos a tener 1, 2, 4, 8, 7, 5 repitiéndose en 440. En 432 todas sus octavas están en el número 9 y el número 9 está en equilibrio. La música en 432 de la escala solfegio ayuda al ser humano a buscar el equilibrio. Los cuencos tibetanos también. ¿Por qué? Porque es un círculo. El círculo es un cortocircuito, un redondel continuo donde el punto de equilibrio va a estar en el centro si ese cuenco es lo más perfecto posible a un círculo. Bueno, el ritmo. El ritmo nos dice que todo tiene una ida y vuelta, y su escala de ida hacia la vuelta siempre es la misma. Nosotros nunca vamos a poder ser 100% espirituales, porque estamos conectados en un plano en el cual se une la materia con el espíritu, dos longitudes de ondas. Si nosotros nos ponemos a meditar eternamente, no vamos a estar cumpliendo lo que venimos a hacer acá, que es hacer una evolución de la conciencia completa. Es como una escuela, la vida nuestra es como una escuela. Nuestro ser es como un avatar, donde entra el espíritu, entra en el alma y el alma entra en el cuerpo, que es el electromagnetismo en equilibrio. Es como un holograma. El universo es como un holograma y como una escuela que viene a evolucionar la conciencia. Esto puede llevarnos muchas vidas. Depende del punto donde estemos parados y si retrocedemos o avanzamos. Si subimos en frecuencia o si bajamos. Ese es el punto en que hay que tratar de evolucionar la conciencia para cuando reencarnemos no empeorar nuestro archivo de luz y ir subiendo siempre y no bajando, porque si no siempre vamos a estar eternamente volviendo a este lugar que tiene longitud de ondas más graves, porque es la materia, es el punto denso de las ondas. Y si nosotros queremos salir de acá, tenemos que vibrar muy alto. Y para eso tenemos que ser buenos conductores. Desde el cuerpo nuestro, que conduce electricidad a través de los minerales que tiene el agua, y desde la mente, porque la mente también puede subir o bajar las frecuencias que estamos operando. Y si somos malas personas o estamos siempre viendo lo malo y lo bueno de esto, o sea que estamos polarizados, nunca vamos a llegar al equilibrio, al centro, nunca. Entonces dijimos que esa polaridad es algo falso si nos posicionamos en un punto en el medio y decimos de acá para allá y de acá para allá, ahí vemos polaridad. Si no, no hay polaridad. El electromagnetismo no se puede separar.
No puede haber ondas de electricidad solas ni de magnetismo solas. Es un conjunto, siempre trabajan juntas y eso crece, esas dos cosas, esa dualidad, en la tercera dimensión, 3 de 2 menciones, funcionan. ¿Por qué? Porque esas dos posiciones complementarias en el punto de equilibrio generan una tercera realidad que implica el movimiento de las otras dos. Bueno, ahora vamos a pasar. Bueno, ahí me salí de lo que fue polaridad y el ritmo pendular, ese ritmo de ida y vuelta, como les digo, siempre va a suceder porque nosotros estamos en un plano y si venimos acá a transitar este plano no podemos ser totalmente espirituales ni podemos ser totalmente materiales. Venimos a encontrar la justa medida, como dicen las leyes de Kybalión, del equilibrio entre esas dos cosas aparentes, separadas, y hacer que nuestra conciencia evolucione, siempre subiendo en octavas. A partir del número 9, 4 por ejemplo, en 432, 864 y así vamos a ir subiendo en octavas y vamos a ir operando. Siempre a medida que vayamos subiendo en frecuencia vamos a encontrar que hay cosas que están mal, pero nos vamos a ir refinando las cosas que están mal. Y cada vez vamos a sentir o no vamos a dejar pasar pequeñas cosas que están mal, porque en octavas mayores nos va a seguir molestando igual algunas cosas. Siempre vamos a ver un poco la polaridad, pero esa polaridad va a ser más suave a medida que vibremos más alto. Cuanto vibramos más bajo, esa polaridad es más violenta y se siente más en la materia. En la otra se siente más en el espíritu cuando ya estás vibrando muy alto. Entonces, lo que venimos siempre es a elevar la vibración y la conciencia, a subirla en frecuencia. Y eso sucede cuando todos vamos buscando el equilibrio y ya te digo, dejamos de ver los polos. Cuando dejamos de ver la polaridad, los polos de las cosas, ahí vemos la unidad y ahí es donde empezamos a subir y a vibrar más alto. Causa y efecto. La causa y efecto nos dice que no hay nada que sea casualidad. Siempre todo tiene una explicación en un lugar. Y sí, todo lo tiene en un lugar. Las cosas que yo no puedo ver, que suceden, siempre tienen una causa en un plano en el que no puedo ver si no estoy consciente. Yo puedo ver lo que transita a mi alrededor si observo lo que estoy pensando y lo que siento. Porque eso va a suceder. Pasa que nadie se toma el trabajo de estar en un estado tipo de meditación o de mindfulness lo más constantemente posible. Es imposible todo el tiempo, pero lo más durante el día lo más posible estar en lo que sería el eterno presente, donde no hay pasado ni futuro. En el eterno presente, en el momento de la hora, es donde más yo puedo ver estas cosas que suceden. Lo que va a suceder, lo que pienso y siento, se va a manifestar. Entonces, la causa es lo que pienso y siento como observador. El efecto es lo que sucede en la parte material. Y esto sucede siempre. Hay que estar consciente para poder verlo y vas a ver cómo el universo te va a ir hablando y te va a contestar siempre de forma numérica o en forma simbólica, pero a través de la materia. Algo que podés ver, tocar, comer, siempre algo te va a venir. Tomar. Lo que pensás siempre se va a manifestar. Se va a manifestar más rápido si tiene una emoción que lo impulse, tanto si es bien para mal, porque la ira manifiesta muy rápido. Fíjense la gente cuando se pelea o cuando hace maldad. En lo que le dicen karma es una atracción de lo que está vibrando en el mismo momento porque tiene una presión muy alta emocional. Entonces eso pasa así de rápido al instante. Eso tendría que ser lo mismo para las personas en lo que está queriendo manifestar. Pero la gente que no sabe de estos principios le cuesta mucho manifestar porque cree que todo pasa porque pasa y porque es caótico. Pero no hay nada caótico. El universo es muy preciso, está hecho de números y es muy preciso. No hay nada que esté al azar. Entonces la causa y efecto me está diciendo que hay una interrelación, una conexión entre las octavas y que lo que yo pienso
en una longitud de onda más larga va a tener una causa en la materia. Lo mismo al revés, porque si yo estoy pensando en que tengo miedo y me va a pasar algo, y me pasa algo, tengo un accidente o algo, lo tengo en la materia el accidente, lo tengo en la longitud de onda más larga, pero vino por un pensamiento. Entonces hubo una causa que creó un efecto. La causa fue mental de un pensamiento que creó un efecto. El efecto está en la materia. Generación y regeneración. Cuando estoy creando una generación, a medida que voy colisionando, ¿no?, las moléculas en forma frecuencial, se chocan y dividen y duplican. Cuando se dividen, porque se separan, porque ya tienen el mismo polo, se separan y van a parar a otro lugar. En ese otro lugar se conectan con otra y se vuelve otra cosa. Así como las moléculas pueden unirse unas con otras dependiendo de las órbitas y las capas eléctricas que tengan, y depende del material. Por ejemplo, el agua es una molécula muy curiosa que está en todos lados, se mete en todos lados. La humedad, el agua, es lo que más penetra prácticamente a la materia. Determinadas moléculas no pueden durar porque, ya como te digo, su estructura no puede estar en ninguna octava que sea aprovechable, o sea, no puede durar. Va a disonar y la disonancia la va a destruir. Así como la disonancia, igual que la resonancia, puede llegar a destruir. Una copa, por ejemplo, si vos la haces girar, va a causar una resonancia alta, una vibración, un sonido en su punto de resonancia, donde se esté moviendo esa copa, muy alta. Pero si yo la grabo y le pongo el sonido a la copa con mucha más presión, la voy a hacer estallar, porque va a empezar a vibrar, porque tiene conexión con las octavas, pero tiene un punto en que su estructura no va a aguantar. Cuando no aguante se va a destruir y va a formarse otra cosa, vidrios molidos, rotos. Entonces, ¿por qué? Porque ese punto de equilibrio también está dado por la métrica y la resonancia. Las cosas pueden transformarse unas en otras. Nuestro cuerpo está todo el tiempo transformando las cosas unas en otras. Y esa generación y regeneración de las cosas sucede cuando las cosas se separan y de esas cosas se crean otras. Siempre sucede también en la creación del ser humano. Se separa una cosa de otra para conectarse y juntarse con otra y crear una tercera cosa. Piénsenlo, lo que estoy diciendo, en la concepción sucede eso. Se separa una cosa de otra para juntarse con otra y crear otra cosa. Una tercera realidad. Siempre es así. La generación y la regeneración sucede por la conexión de dos octavas diferentes, pero en que hay símbolos que se atraen. En la parte de los símbolos que se atraen, dos longitudes de ondas diferentes, hay una conexión que llevan a que se forme algo. Yo puedo tener algo vibrando en 432 hercios y algo lo duplico muchas veces ese número y voy a tener vibrando algo mucho más alto. Pero si yo lo acerco a esto, a esas dos cosas que vibran por separado, como les decía, va a haber alguna conexión. En algún punto va a haber una conexión. Porque puede que todas las octavas no haya conexión. Pero en la longitud de ondas más largas, en algún punto con la longitud de ondas más altas, va a haber una conexión y una correspondencia en octavas. Y se van a juntar. Se van a juntar si tienen los símbolos opuestos. Si tienen los mismos símbolos se van a repeler y van a crear más frecuencias. Porque las ondas trabajan de ese mismo modo. Así es como trabajan las ondas. Si ustedes acercan un Bluetooth a un router inalámbrico, en un momento se va a cortar el Bluetooth. ¿Por qué? Porque en algún momento se cancelan las ondas. Porque llegan a tener la misma frecuencia en un punto. No siempre. Si ustedes juntan dos parlantes en forma estéreo uno al lado del otro y los fasás al revés, esta onda
con esta se cancela y no se escucha muy bien, se baja. ¿Por qué? Porque ahí es cuando las ondas opuestas se juntan para hacer una sola. Pero si yo lo pongo bien, las ondas colisionan y se agranda mucho más el sonido. Cuando está bien. ¿Por qué? Porque en el rojo y el negro atrás, en la bobina del parlante, voy a estar creando una onda que va a tener un símbolo. Y ese símbolo tiene que colisionar con la onda del parlante al lado. Cuando colisiona divide y duplica, y cuando duplica aumenta. Y cuando aumenta, el sonido se va a escuchar con más fuerza y con más presión. Si yo lo pongo al revés, las ondas se cancelan y se va a escuchar más bajo. Así es como funciona el universo electromagnético, que tiene eso que decimos oposición, es una oposición complementaria, no está separado. Y ahí es como explico que las leyes del Kybalión demuestran un universo frecuencial, un universo de ondas, de pulsos y de ondas, que es electromagnético, que en todas las épocas del ser humano siempre se trató de demostrar una pelea entre el rojo y el azul buscando el verde. Lo van a ver en todos lados. Esto que le estoy diciendo está en todos lados. En el cine, en todos lados, rojo y azul, izquierdo y derecho, RGB, los tres colores. En la película de Sonic, esa, la que está Knuckles pelea el rojo contra el azul, la materia contra el espíritu, el pensamiento contra la emoción, buscando equilibrar en la gema verde que tiene los 7 tonos dentro. Está en todos lados esto, solamente hay que abrir los ojos y notarlo y poder comprenderlo. Siempre es la misma cosa. Bueno, espero no haberme trabado mucho en el video. Yo esto lo voy diciendo, lo único que estoy viendo en la computadora son los principios, la ubicación de los principios herméticos. Lo demás lo fui hilvanando, por eso puede que en el video me trabe o trate de buscar una explicación o una forma metafórica de explicarlo para la gente que no entiende mucho. Yo estudio el electromagnetismo hace mucho tiempo, hice bobinas de Tesla, estudio electrónica, audio y audio digital, estudié las ondas, cómo se hace la música, por eso puedo explicar esto en forma frecuencial, pero cuesta mucho para la gente que no entiende que la luz que viene de una perilla que yo prendo, que viene de una central eléctrica, son fotones también. Y si yo agarro esa luz y la pongo en un espejo en el agua, voy a crear un arco iris dentro de la casa. Pero ¿y cómo puedo llegar a crear el arco iris? Una lamparita igual a la del sol. ¿Qué me está diciendo eso? Que las dos son luz y es una onda electromagnética en un punto que es visible para el ser humano. Pero puedo separar los tonos haciéndolo en forma angular con un prisma y voy a obtener una separación visible de los colores, pero como estoy haciendo con un aparato hecho por el ser humano, simulando una fuente de conciencia que anda dando vuelta en el cielo. Sí, porque es la misma cosa, es electromagnetismo, son ondas, y las ondas siempre trabajan de la misma manera. Obviamente hay ondas que no podemos ver, infrarrojo, y eso no podemos ver. Dentro del el rango que nosotros operamos es muy pequeño en la escala de electromagnética. Hay para arriba y para abajo más cosas. Por eso también hay conexiones entre esas cosas. Siempre hay una escala de oposición y coincidencia. Por eso si vibramos bajo nos conectamos con el bajo astral. Si vibramos alto nos conectamos con lo que vibra más alto, que es la parte más angelical o la parte más, lo que serían nuestros seres superiores, ¿no? Siempre va a haber una conexión y una transferencia de información. Obviamente si queremos estar bien, ¿a quién vamos a buscar? No vamos a buscar lo del bajo astral, porque eso te van, como todo tiene ida y vuelta, pues un péndulo es un círculo, el movimiento pendular también es circular. Todo lo malo que hagamos siempre nos va a volver. Por eso hay que dejar de hacer cosas malas, tratar de mejorar. Y en la mejora está en la forma circular. Te quiere decir que está todo conectado. Entonces no podemos dividir las cosas. Si dividimos, creamos esa distopía de las cosas, ahí es donde se crea el problema y la división, y eso siempre nos va a separar.
Bueno, les mando un saludo, espero no verme, como les digo, trabado y espero que les guste el video.